Fíjate, es un tema que es complejo en el campo de la oposición venezolana. Complejo, digo, por los intereses que ellos representan. No estamos al frente de una oposición, digamos, homogénea o con un liderazgo sólido. Evidentemente, hoy tienen un proyecto en común, ¿no?, que es tratar de derrocar el gobierno constitucional. Pero detrás de ellos, cada quien tiene una suerte de agenda particular. Si tú observas lo que ha ocurrido esta semana, que recién culmina, con el llamado a las marchas de calle para exigir la fecha, o la supuesta fecha para la activación de la solicitud constitucional de referéndum revocatorio, te das cuenta que solamente un partido político de lo que ellos llaman la MUD, quien está, digamos, al frente, y todos los demás partidos juegan al fracaso de ese partido político. Hay ya candidatos a gobernadores, candidatos inclusive presidenciales. Es decir, que esa ambigüedad tiende a ser más compleja en la medida que tú analices individualmente a cada partido político y a cada actor político de la derecha venezolana. Ahora, fíjate tú una cosa, Tarek, que es interesante. Mientras más debilidad muestra la oposición en la calle, el fracaso continuado de las manifestaciones, por ejemplo, su poder de convocatoria está reducida al mínimo. Se intensifica la acción en el exterior. La ofensiva contra Venezuela es brutal en el exterior. Y parece que la oposición ha decidido dar la batalla en el exterior y no aquí adentro. Desde luego, hay otras intenciones por detrás. Pero ese dato es curioso. Nunca habíamos tenido una oposición transnacional aquí en Venezuela. Nunca la hubo. Ni siquiera en la época de las dictaduras más sórdidas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que en la oposición hay sectores democráticos. Eso es indudable. No toda la oposición es antidemocrática y golpista y terrorista y aventurera. ¿Por qué esos sectores no son capaces de reaccionar? Bueno, me permito inclusive darte algunos datos que no son públicos. La primicia. Unas primicias, ¿no? Nosotros hemos tenido conversaciones con algunos sectores de la derecha venezolana. Conversaciones políticas autorizadas tanto por el presidente como por la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos explorado algunas vías para el diálogo político. Si alguien ha sido predicador con la palabra y con la acción para concertar una agenda común de diálogo y de entendimiento nacional, es el presidente Nicolás Maduro. Y eso nos ha permitido contactar algunos sectores. Ciertamente coincido absolutamente con tu observación. Hay sectores dentro de la oposición venezolana que suponemos que juegan a la democracia, son sectores democráticos, respetan el mandato constitucional y así lo han expresado. Sin embargo, te lo puedo decir porque yo soy parte de ese equipo que ha contactado y hemos conversado con algunos dirigentes de la oposición. Llega un momento que o llega hasta un techo, ellos llegan hasta un techo, hasta un límite, y se trunca todo tipo de iniciativa exploratoria o cualquier tipo de oportunidad para sentar las bases de un debate nacional. ¿Qué lo frena entonces? Lo frena, repito, es el poder económico y los factores externos. Ese calificativo que tú acertadamente lo acabas de decir. Hay una suerte de dirección transnacional en el campo de la oposición venezolana. Y están limitados a la actuación o a la direccionalidad política desde el exterior. No son una oposición autónoma, independiente, responden a intereses económicos. Y eso evidentemente ha frustrado cualquier iniciativa de conversación. Nosotros hemos conversado con casi la mayoría de los dirigentes de la oposición venezolana, bilateralmente, colectivamente. Hemos hecho esfuerzos de todo tipo, horas y horas de trabajo, ¿no?, con agendas
un poco para buscar un factor en común y apostar en primer lugar a la paz de la nación. Evitar lo que estos factores de la violencia y del terrorismo han pretendido imponer como agenda a Venezuela. Seguir frenando ese escenario, ese supuesto o deseado, pudiésemos decirlo así, deseado escenario que tiene la derecha venezolana de arrastrar a todo este pueblo a prácticamente una guerra. En el marco de lo que tú estás diciendo, ¿tú crees que realmente en la MUD hay interés por la revocatoria? No, en lo absoluto, no lo hay. Yo creo que más bien, a la luz de los acontecimientos recientes, la MUD, que está impugnada inclusive, y ahora podemos hablar de ello, la que está más interesada, en salirse de la trampa y de este callejón, este atajo sin salida, que irresponsablemente algunos dirigentes de la oposición condujeron a sus sectores. La MUD no tiene interés en ir a un revocatorio. ¿Y con qué política trabajaría entonces? Fíjate, ellos han jugado a una suerte de doble moral, ¿no? Por un lado, expresan públicamente que la vía electoral seguirá siendo su sendero, pero por detrás vemos los sabotajes, las leyes impopulares que han pretendido aprobar en la Asamblea Nacional. José Vicente, te lo puedo decir, en cualquier país del mundo, una ley como la que ellos presentaron, por ejemplo, la ley de amnistía, es perfectamente argumento esencial para disolver un poder.